El automata programable entonces nos permite revisar una cantidad grande, ¿sí?, de sensores que hemos visto en las sesiones anteriores, pero existe una gama de sensores que generalmente son de la tecnología o son sensores que sirven a Arduino, donde podemos medir muchas variables como son la temperatura por rayos infrarrojos, como es la presencia, como es la humedad, como son los gases, como es el sonido y pesaje, entre otros. O sea, tenemos una gama gigante de sensores que vienen listos para comunicarse a través de diferentes medios con los microcontroladores, tanto Arduino como PIC, como Motorola, como NXP. Y estos sensores tienen la característica de que para cierta gama de aplicaciones, ¿cierto? Aplicaciones, ya los llamaría yo de baja gama, son muy prácticos, ¿sí? Y agregándole los elementos necesarios se vuelven confiables para esa gama y permiten que dispositivos, desarrollos de maquinaria que no admite automatización, porque la instrumentación y el autómata y el PLC vuelven muy costosa la máquina y la vuelven poco competitiva contra las otras del mercado. En este caso, usando esta instrumentación inteligente, nos permite crear automatización o máquinas automáticas que ya manejan variables especiales a muy bajo costo, y eso hace que muchas máquinas puedan ser automatizadas y ganen en competitividad porque tienen agregan más valor a la producción, y también porque pueden aumentar el margen de ganancia para los desarrolladores de las máquinas, ¿sí? En ese caso se maneja un concepto de instrumentación inteligente a través de unos módulos, ¿sí?, que nosotros los llamamos los DeviceNet, y esos módulos se comunican por una codificación Manchester, ¿sí?, la cual permite, primero que todo, trabajar en ambientes ruidosos y por otro lado permite trabajar a largas distancias. Esto implica que podemos usar un cableado no blindado y eso nos disminuye los costos, ¿sí? En algunos casos, o sea, en algunos casos el módulo de DevNet puede ser más económico que lo que valen muchos metros de cableado blindado. Entonces, estos módulos se pueden conectar directo a los autómatas programables para darle al autómata la posibilidad de trabajar con esta gama de sensores que se comunican por distintos medios. Hay sensores que se comunican por protocolos I²C o SMBus. Hay módulos que se comunican por SPI. Hay módulos que se comunican por protocolos OneWire, módulos que se comunican por voltaje y módulos que se comunican por corriente. Entonces vamos a analizar estos casos precisamente hoy de cara a establecer la posibilidad de ampliar la gama de sensores que se detectan con los autómatas AMP1. Vamos a mirar el protocolo Manchester. Entonces, más que un protocolo, es una codificación. La codificación Manchester existe en dos versiones, Manchester y Manchester diferencial, ¿sí? Acá tenemos la que se utiliza en los autómatas AMP1, es una variación del Manchester diferencial, donde se transmiten unos y ceros por un único hilo, ¿sí? Y cuando hay flancos ascendentes son unos y cuando hay flancos descendentes son ceros, ¿sí? Entonces, eso, esa codificación fue adoptada de esa manera. ¿Por qué? Primero, por la inmunidad a los ruidos. Entonces, es una codificación que es tan estratégica para trabajar en ambientes ruidosos que inclusive puede ser transmitido por ASK o por OOK, que son transmisiones inalámbricas, y no pierde información. Entonces, eso es una de los factores importantes. Y entonces, al ser transmitido a distancia y en este caso va a ser cableado, ¿sí? Entonces tiene inmunidad y permite lejanía, ¿sí?
Entonces, ese es, digamos, esos son los beneficios de la codificación Manchester que se utiliza en los dispositivos inteligentes. Ahora, esos dispositivos, aquí vemos la estructura de ellos. Entonces, tiene unos 4 terminales, ¿sí? Que son 2 terminales de alimentación, una alimentación que va de entre 10 y 30 voltios. Eso permite que la fuente con que estemos alimentando el automata programable nos puede alimentar también los instrumentos inteligentes, ¿sí? Tiene una terminal de tierra que es la que retorna la alimentación y tiene 2 terminales, Manchester positivo y Manchester negativo. O sea, entre los dos funciona un loop de corriente, a través del cual se transmite el Manchester. Por lo tanto, este Manchester va a ser transmitido en corriente. Eso aumenta o eso garantiza también lo que se llama la inmunidad y por ende la lejanía. Entonces, la transmisión se hace en corriente, o sea, no se hace en voltaje, sino en corriente, y eso permite transmitir a más distancia y con bastante estabilidad o bastante inmunidad a los ruidos. Por el otro lado, entonces, este módulo, el voltaje que recibe, lo pasa por un regulador, el cual permite entregar a los módulos que se van a conectar un voltaje de 5 voltios con respecto a la tierra, ¿sí? Y 2 señales, ¿sí? Que son de entrada o salida para conectar los módulos. Generalmente, la mayor parte de estos módulos trabajan a 5 voltios, ¿sí? La mayor parte de esos módulos trabajan a 5 voltios, por lo tanto, son alimentados directamente por el módulo DevNet, el módulo de DeviceNet o de instrumentación inteligente, ¿sí? Ese módulo tiene un microcontrolador cuyo rango de medición tiene un análogo digital de 12 bits, lo que permite hacer mediciones en el rango entre 0 y 4095. Entonces, luego, a través de un optoaislador, transmite la información hacia el automata programable. Entonces, ¿por qué es interesante? Que tenemos un optoaislador que evita que si la línea es muy larga y hay descargas estáticas en esa línea, no vayan a quemar el microcontrolador del módulo. Entonces, esa es la estrategia. Ahora miremos cómo se conecta ese módulo al automata programable. Entonces, ese módulo decíamos que tiene 4 terminales que son el positivo, el negativo, ¿sí? Y 2, M más y M menos. Entonces, se pueden conectar a la misma línea, ¿sí? A la misma fuente con que se energiza el autómata. Y vamos a usar, en este caso, referencia negativa. Entonces, cuando usamos referencia negativa, la tierra se une a M menos. Y entonces la señal va a salir por M más, ¿sí? Hacia la salida del autómata. Entonces, perdón, hacia la entrada del autómata. Entonces, esa es una forma de conectar. Entonces, puedo inyectar M menos o M más, ¿sí? Entonces, quiere decir que de acuerdo a cómo se conecte el autómata, si el autómata tiene referencias positivas o si el autómata tiene referencia negativa, entonces conectamos el sensor dependiendo de ese tipo de conexión. Ahí tenemos la forma de conectar y nosotros entonces podemos tener un autómata programable, una MP, y podemos conectarle, digamos que aquí tengo la referencia a tierra y yo puedo tener en cada una de las entradas de la MP, aquí puedo tener un dispositivo, ¿sí? Conectado por una entrada, ¿sí? Otro dispositivo conectado por otra entrada, ¿sí? Entonces, yo puedo en cada entrada poner un dispositivo de estos, bien sea hacia referencia que está conectada a tierra o bien sea hacia referencia positiva, al punto de que podríamos tener, si tenemos una instrumentación muy lejana, en determinados casos puedo tener el AMP y tenemos toda la instrumentación retirada y todos son dispositivos DeviceNet, ¿sí? Y podemos tener un cable único que tenga una línea de voltaje, ¿sí? Otra línea de tierra, ¿sí? Y por cada uno de estos dispositivos regresar una línea, ¿sí? Voltaje para todos
y tierra para todos y regresar una línea por cada dispositivo, de manera que, por ejemplo, en un cable de 8 líneas, por ejemplo, en un UTP, puedo estar trayendo la información de 6 sensores, en un UTP-5, puedo traer la información de 6 sensores. Ahora, esto no aplica para los casos de instrumentación industrial o para, digamos, para aplicarlo en aplicaciones industriales, porque en la industria se usa otro tipo de cableados, pero así hay aplicaciones dentro de ciertas máquinas o en entornos inmóticos o domóticos donde podemos hacer este tipo de conexión y el cableado sale muy sencillo, ¿sí? Entonces, se puede trabajar y las líneas no se interfieren entre ellas porque decimos que son líneas de corriente, ¿sí? Y con un protocolo que detecta los cambios, o sea, no es un protocolo asíncrono, sino es un protocolo sincrónico y él permite eliminar los diferentes, digamos, permite tener inmunidad en cada línea para que no se deje influenciar de interferencias electromagnéticas. Este es, digamos, el caso de uso de la instrumentación inteligente. Entonces, vemos cómo tenemos una instrumentación inteligente o unos dispositivos DeviceNet que nos permiten comunicar diferentes sensores de bajo costo que usan formas de comunicación I2C, SPI, One Wire, voltaje o corriente, y usando un protocolo Manchester en corriente podemos transmitir con fuerte inmunidad a la interferencia electromagnética y desde distancias lejanas hacia el automata programable. También vemos que esos módulos tienen terminales de conexión que nos permiten aprovechar tanto si la referencia del automata es positiva como si la referencia es negativa y nos permiten conectar esos diferentes tipos de sensores y por cada entrada del automata podemos tener un sensor cada vez. Una pregunta que surge es, bueno, si yo tengo pues conectado un sensor que tiene dos variables, por ejemplo, tiene humedad y tiene temperatura, realmente por cada línea de estas se puede transmitir solo una variable, ¿sí? Por lo tanto, si tengo dos variables en el sensor, solamente puedo leer una de ellas. ¿Cuál sería la alternativa? La alternativa sería que existiera un dispositivo de estos que tenga varias líneas hacia el autómata, porque por cada línea se puede transmitir una sola. ¿Por qué? Porque cuando llega a una entrada por ese protocolo DeviceNet, en esa entrada se puede manejar solo una variable se puede calibrar, solo una variable se puede manipular por cada entrada, por lo tanto, si es el caso donde necesitan varias entradas, entonces el DeviceNet debería ser un DeviceNet de varias salidas, ¿sí? Y no de una sola. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta.